oralidad. ¿Ya? Vamos entonces, ahí estamos. Hoy estamos 12 de septiembre y esta es nuestra semana número 5, grupo. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a ver, revisar, recordar de repente, porque ustedes manejan, porque todos somos didactas, ¿no? Entonces, veremos en esta noche estrategias didácticas para fomentar diferentes capacidades en nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué capacidades vamos a poder orientar, ¿no? Ahí está el obtener información. ¿De dónde? Del texto en oralidad, ¿no? De los diferentes textos en oralidad. La conversación, el manejo de la palabra oral. La inferencia también, ¿no? ¿Qué más? La adecuación, la organización y el desarrollo de textos también orales con cohesión y con coherencia. Ya hemos visto también estos conceptos de cohesión y coherencia que son características textuales, además de la adecuación, ¿no? Y la corrección, no hay que olvidarnos también. Veamos entonces, siempre, como nos recordó nuestra coordinadora, ¿no? Entonces ahí están nuestras 3 competencias. Esta vez vamos con la competencia número 7. Se comunica oralmente en lengua materna, dice. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, que el estudiante desarrolle esta competencia. Y otras habilidades, por ejemplo, obtener información, una conversación, por ejemplo, ¿no? O de repente está escuchando un texto en oralidad, un cuento, un mito, una leyenda, quizá una fábula, o más. O una noticia podría ser también. Y así. La inferencia, la interpretación también de toda esta información que nos brindan los textos en oralidad. La adecuación, la organización, el desarrollo de las ideas, pero de una manera coherente y cohesionada, que es lo que queremos. Aparte de eso, también el estudiante debe de manejar otras habilidades, por ejemplo, algunos recursos que no pertenecen a la lengua, ¿no? Recursos que son no verbales, o recursos que van paralelamente también, ¿no? Recursos paraverbales, pero de una manera estratégica. Después tenemos que la habilidad de la interacción, pero de una manera estratégica con sus interlocutores. Entonces, ahí vamos a ver también, ¿no? Cómo se desenvuelve el estudiante. ¿Y qué más tenemos? Otra habilidad, la reflexión, la evaluación, siempre, ¿no? Recuerden ustedes, siempre se desarrolla, todos son procesos, y entonces ahí tenemos al final la reflexión relacionada con los diferentes textos, en oralidad en este caso, y la evaluación. A ver, de repente me expresé mal, ¿no? O de repente manejé una palabra que no debía. Lo que nosotros vamos a buscar es que el estudiante reflexione, organice, reordene y tome decisiones, ¿no? Evalúe y tome decisiones. Y que corrija, pues, ¿no? Que corrija, reorganice su texto. Y se exprese con coherencia y con cohesión. Muy bien, estimado grupo, esa es nuestra competencia y vamos entonces recordando con respecto a la didáctica. Didáctica de manera general. ¿Ya? ¿Qué es la didáctica, grupo? ¿Qué sabemos? Así, general, como conocimiento general. Sabemos que la didáctica, o cómo se entiende la didáctica. ¿Qué dice el grupo? Cuéntenme, grupo. Enseñar, tener un Dígame. estilo, enseñar, tener un estilo o una manera de Ajá, que el alumno pueda comprender, ¿no? O captar. ya. Gracias, Lucía. ¿Quién más, grupo? ¿Qué entiende usted por didáctica? ¿Es usted una persona didáctica? ¿Es usted didacta? ¿Qué nos dice el grupo? Lucía, muchas gracias, Lucía, sí. Elizabeth, Richard, Lourdes, Félix, Jorge Arana, me parece que nos visita esta noche.
Angélica Cruz, Félix, Félix, Juan José. Debemos entender, ¿no? Siempre se ha sabido que la didáctica es el arte de enseñar. El arte de enseñar. Sin embargo, pues la didáctica es una disciplina pedagógica. La didáctica es una ciencia de la educación. Está relacionada con la pedagogía, por ejemplo. Y se alimenta, pues se alimenta todo el conocimiento que nos brinda la didáctica, está pues alimentado por el conocimiento que nos brindan otras ciencias también. Ahí está, por ejemplo, la antropología pedagógica, ahí está, por ejemplo, la filosofía de la educación, la psicología de la educación, la sociología de la educación, la neurociencia, entre otras más. Todas estas ciencias alimentan a la didáctica de manera general. Y nuestro teórico, permítame acá, nuestro teórico nos dice, pues, ¿no? Permítame leer, grupo. ¿O quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién desea leer, por favor? En anaranjado, lea, por favor. Yo leo, Miss. Gracias, Lisbeth. La didáctica, un conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza. Para ello, reúne con sentido práctico todas las conclusiones que llegan a la ciencia de la educación. Nerisi. Muchas gracias, muchísimas gracias, ahí está. La didáctica se puede observar, ¿no? Según Nerisi, la didáctica se puede observar como un conjunto de técnicas, ¿no? Pero no solamente son técnicas, de manera general, no solamente involucra las técnicas, sino una metodología que vamos a manejar, los métodos que vamos a desarrollar, procesos, procedimientos, actividades. La didáctica, entonces, es una ciencia por un lado y una disciplina por otro lado en el campo de la educación, ¿no? En el campo de la pedagogía. ¿Qué observa la didáctica? Responde a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿no? ¿Para qué vamos a formar nosotros a nuestros estudiantes? ¿Para qué formamos a nuestros estudiantes? En nuestro caso, nosotros somos docentes en el área de comunicación. ¿Para qué los formamos? ¿Qué buscamos, grupo? ¿Qué buscamos de nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos al final del proceso? Siga, grupo. Al final del proceso, de que ellos puedan comprender ¿Qué van para a que les sirva desarrollar? para la vida. ¿Qué van a desarrollar? En este caso, la expresión, la forma de decir cosas con coherencia. Van a seguir por sus propias cuentas también investigando, no se van a conformar con lo que nosotros le demos, ¿no? Ah, claro que sí. Nosotros debemos encaminarlos, ¿no? Para que se vuelvan investigadores. Claro, eso sí, es correcto. Ajá, Angélica, muchas gracias, Lucía. Angélica nos dice que desarrollen los aspectos comunicativos. Sí, de manera general, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Ah? Minedu, con todo el conocimiento que nos brinda. Que tengan aprendizajes significativos. Eso es lo que queremos, claro. Pero de manera general, ¿qué van a desarrollar? En este contexto, pues en nuestra área. Lo dice nuestro... Comunicar, profesora. Pero claro, comunicar de manera coherente, de manera cohesionada. Lo que nosotros buscamos al final del proceso es que nuestros estudiantes desarrollen su competencia comunicativa. Eso es lo que queremos. Tanto cuando hablan como cuando escriben. Y no solo eso, queremos también que lean, pero no que lean como se dice de paporreta, ¿no? Sino que lean y comprendan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la lectura del texto en oralidad,
y la comprensión también, y la lectura del texto escrito y su comprensión también. Claro que por otro lado también tenemos pues que el estudiante debe desarrollar la forma escrita, debe desarrollar también su competencia textual. No, diferentes competencias, ¿no? Porque la competencia comunicativa involucra también otras competencias. Desde tu competencia lingüística, debes conocer esta lengua que manejas. Más aún, pues, nosotros, los docentes, ¿no? Para poder encaminar a los discentes. Esto no quita que nosotros desarrollemos esta doble función de docentes y también de discentes, porque siempre estamos aprendiendo, siempre. Brindamos conocimiento, pero también aprendemos. Nos llenamos de conocimiento. Entonces la didáctica observa al docente-discente y desarrolla pues las preguntas como por ejemplo esta, ¿no? ¿Para qué formar a los estudiantes? Para que desarrollen sus diferentes competencias, que en nuestro caso pues es la competencia comunicativa. Hablar, escribir, leer, comprender. Eso es lo que queremos, ¿no? Con coherencia, que sean adecuados y que cohesionen bien sus textos, pues. Por otro lado, la didáctica también responde a la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Quiénes son nuestros estudiantes, grupo? De manera general, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que debemos saber, pues, ¿no? Para iniciar el proceso. O de repente son estudiantes que ya vienen del año anterior, entonces ya tenemos más o menos un conocimiento de quiénes son nuestros estudiantes. Pero también puede que tengamos estudiantes nuevos, ¿no? En este año, en el año siguiente. Entonces, la didáctica de manera general también pues, responde a la pregunta, ¿no? De quiénes son nuestros estudiantes. ¿Y qué sabemos? Nuestros estudiantes son personas, son individuos que vienen pues de diferentes contextos, con diferentes problemas, sean económicos, sociales o más, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Eso debemos saberlo. ¿Qué hemos de enseñar? Esa es otra pregunta que también le atañe a la didáctica. ¿Qué hemos de enseñar? Diga, grupo, ¿qué vamos a enseñar nosotros que somos los profesores de comunicación? ¿Qué enseñamos, grupo? Como dice Angélica hace un momento que nos escribió, ¿no? Aspectos comunicativos, aspectos relacionados con la comunicación. Específicamente también, pues, aspectos relacionados con la lengua, por ejemplo. Y más específicamente, aspectos relacionados con la gramática, la sintaxis quizá, la semántica. Y cuando es en oralidad, ahí está, ¿no? Para la expresión oral. Un poquito de la pronunciación, por ejemplo, ¿no? Poquito. ¿Qué más? El tono de voz podría ser. Pero claro, claro que sí. Tono, no solamente el tono, ¿ah? Sino la entonación que le vas a La dar a los entonación. discursos. Sí. La dicción también entonces, ¿verdad? La dicción es general, Ah, ya. involucra todo eso, ¿no? Involucra tono, entonación, hasta el timbre de voz. Porque hay algunas personas, por ejemplo, que de repente, ¿no? Tienen así una complexión gruesa y su timbre de voz puede que sea agudo, ¿no? Entonces, cuando le toca expresarse, exponer, por ejemplo, en el aula, con un tono agudo, a veces causa en el escenario, en el auditorio, causa risa, ¿no? Es risorio. Para eso, entonces, ahí está la práctica
de la impostación. La impostación es una técnica que nos va a permitir o subir el volumen, o modificar un poco el timbre de voz, ¿no? Entonces, eso ayuda también. Ahí está, entonces, ¿no? ¿Qué me dijo Lucía? Lucía, la dicción. La dicción involucra todos estos aspectos. El volumen que vas a manejar también. A veces tienes que elevar el volumen, a veces tienes que bajar el volumen. Entonces, también son partes de la técnica para la presentación en oralidad. Bien, estimado grupo, ya recordamos entonces con respecto a la didáctica, pero así de manera general. Y hay pues una didáctica general que nos muestra toda la teoría relacionada pues con la ciencia de la educación, pero también hay una didáctica o hay didáctica específica, ¿no? Que está relacionada pues con las diferentes áreas de estudio o de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Está la didáctica, en nuestro caso, la didáctica de la lengua y literatura, la didáctica de la matemática, la didáctica de la música, por ejemplo, la didáctica de las ciencias sociales, de la educación física, entre otras, ¿no? Entre otras, son específicas, es parte de la didáctica específica para cada área. ¿Qué más tenemos? Recordando también, ¿no? Porque la palabra o el concepto de estrategia está relacionadísimo con el concepto de didáctica. Entonces, ¿quién quiere leer, grupo? ¿Quién lee? Díaz. Lisbeth, gracias. ¿Qué nos dice Díaz? Díaz, 1998, las define como procedimientos y recursos que utilice el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Ay, muchísimas gracias. ¿Y ahí Tebar qué nos dice? Tebar 2003 define procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Ajá. ¿Con qué se relacionará el concepto de estrategia? ¿Qué hacemos nosotros antes de iniciar nuestro año lectivo? ¿Qué hacemos, grupo? ¿Un diagnóstico? Ah, bien, ya. Planificamos, Eso, claro. planificamos, ¿no? Diagnosticamos, sí. Bien. Planificamos. Y luego planificamos, pues, ¿no? Estamos obligados porque nada es improvisado, sino que tenemos un derrotero, nos va a dar la pauta. Probablemente en el transcurso algo por allí tenga que modificarse, ¿no? Sí, porque es flexible la planificación. Pero nada es improvisado, sino que debemos planificar. Tenemos ahí nuestro plan, ¿no? Para todo el año, luego elaboramos nuestras unidades, luego elaboramos, qué más elaboramos, grupo? ¿Qué más? Nuestras sesiones. Y ahí está todo lo que vamos a hacer, ¿no? Ordenadito. ¿Qué más hacemos, grupo? Siempre estamos planificando. Y eso es parte de la estrategia también, la planificación. ¿Ah? Entonces, ahí está, Díaz, el teórico Díaz. Sí, el teórico Díaz nos dice pues que son todos esos procedimientos que nosotros vamos a manejar. Y no solamente son los procedimientos, ¿ah? También están pues todos esos recursos que tenemos nosotros para poder, no sé, cumplir una meta, cumplir nuestros objetivos, desarrollar, llevar a buen término todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos y que queremos que sean, pues, significativos. Eso nos va a facilitar todo el proceso, pues. ¿Y qué nos dice Tebar? También, ahí está, ¿no? Procedimientos que la gente, nosotros, la gente de enseñanza, utiliza de una manera pensada, de una manera reflexiva. No lo hacemos por hacer. No, es bastante complejo. Pero ahí está. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cómo voy a manejarlo?
cómo los voy a hacer, qué actividades voy a desarrollar, teniendo en cuenta pues la temática que vamos a desarrollar en tal semana, en tal día, cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas, cuántas semanas, y así, ¿no? Flexible. Eso nos va a permitir promover el logro de los aprendizajes significativos. Estrategias. Está en relación, pues, al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en relación también a estos conceptos de docere, enseñanza, y dicere, aprendizaje. Tanto para nuestros pupilos como para nosotros mismos. ¿Ya? Enseñamos y aprendemos, porque nosotros también aprendemos del grupo. El grupo que viene, con los cuales vamos a trabajar, también trae conocimiento, pues, previo, ¿no? Entonces, probablemente tú te nutras de ese conocimiento, ¿no? Bien. En este contexto, entonces, de la didáctica específica, vamos a desarrollar lo que nos corresponde, ¿no? Que es la didáctica de la lengua. ¿Cómo enseñar lengua? Dice. Dos concepciones hasta, a ver, el siglo anterior, estamos en el siglo XXI, siglo XX, inicios quizá, hasta, ¿no? Viniendo desde la Edad Media. La concepción era pues normativa. Entonces lo primordial, lo primigenio era la enseñanza exhaustiva de la gramática. Todos los niveles de estudio de la lengua, desde nivel fonológico, al discente, ¿no? A nuestro estudiante. En la actualidad no, eso se ha modificado, pues, ¿no? Enseñamos, sí, pero a través de la reflexión, a través de la evaluación que hace el mismo discente. No les brindamos la información exactamente. No les damos el pan masticadito, no, sino que hacemos, eso sí, que nuestro estudiante observe, revise, reflexione, evalúe. En este caso, ¿no? Estamos hablando de la lengua en oralidad, su habla. Entonces, eso es lo que se maneja en la actualidad, ¿no? Y la concepción se ha vuelto interdisciplinaria. Ya no es una concepción normativa, sino interdisciplinaria. Porque para que tú enseñes lengua, tú debes conocer también los diferentes campos o las diferentes ciencias que se relacionan con la lengua o con el lenguaje de manera general. Entonces, diga grupo, una ciencia relacionada con el lenguaje. Mencione grupo, una ciencia relacionada con el lenguaje. ¿Qué ciencias están relacionadas con el lenguaje? Vamos, escriban. O díganos, grupo. Son diferentes ciencias que se relacionan con el lenguaje y alimentan de conocimiento a la didáctica. Ya las mencionamos hace un momento, hablando de la didáctica en general. Pero que también estrategia, no, estrategia no es una ciencia. Ciencias. La didáctica, otra ciencia, pedagogía, no, es todo eso. Relacionadas con el lenguaje, a ver. El lenguaje. Angélica nos ha escrito, dice la fonología, bien, ya. No, la fonética, podría ser, la fonética, sí, la fonética, el sonido. Claro. El estudio de los sonidos, sí, sí. Y la gramática, no, pues en la escritura, la gramática es en la escritura. Pero estas que mencionan ustedes, la sintaxis, claro, también, es una ciencia que ve cómo se ordena, ¿no? Cómo se ordena y qué función cumple la palabra.
¿Cómo voy a darle orden a mi discurso? Yo no puedo hablar como se me venga en gana, pues yo no puedo decir, a ver, vidrio, puerta la cerrada está. ¿Cómo debe ser entonces? Vidrio. Ah, ¿puede repetir? A ver, ¿qué dije? A ver, Dijo el vidrio. vidrio, puerta la cerrada está. Perdón, no sé, entonces sería esto. La puerta de vidrio está cerrada, Ahí está. ¿Por qué lo ¿no? dice usted así? ¿Por qué lo ordena usted así? Porque le da sentido, coherencia, o la Ya, cohesión también, ya. ¿no? Pero ¿por qué usted lo ha ordenado de esa manera? Porque no se entiende de la otra forma. Hay como Por la ambiguo. sintaxis. Porque claro, porque tenemos el conocimiento que nos brinda la sintaxis de qué orden puedo yo La darle a las palabras, ¿no? Entonces, ahí está. Hay un ordenamiento básico. Hay un ordenamiento básico, ¿ya? Pero eso no claro, quita que cada quien hable como quiera. Pero eso sí, toda persona tiene que adecuarse, tiene que adaptarse a las diferentes situaciones de comunicación, a los diferentes contextos, ¿ya? Yo puedo hablar, no me estoy refiriendo a, yo puedo hablar como quiera a cambiar el orden, no, sino que yo puedo, por ejemplo, si quiero, puedo usar palabras, no sé, a ver, diminutivos, o yo puedo utilizar aumentativos, ¿no? En mi familia, por ejemplo, o oye, ¿qué también pasó? profesora, disculpe, también el orden, ¿no? Por ejemplo, no sé específicamente en qué parte de la selva, pero he escuchado cuando dicen de mi pecho su atrás duele, ¿no? Claro, Por ¿por qué? ejemplo, ellos los expresan de esa forma, ¿cierto? Sí, sí, Y uno, si lo ve, no es así, ¿no? Pero como usted dice, cada uno somos propios con nuestra habla, ¿cierto? Nuestro lenguaje. No, lengua. sí, Oh. y está bien. Si ellos se expresan de ese modo y de ese modo se entienden, pues está bien, está perfecto, porque ya sabemos que la lengua es variada y hay muchos dialectos, ¿ya? Bien, ahora, por otro lado y de manera paralela, pues sí está pues el conocimiento que tenemos pues de cómo se organizan las palabras, los discursos y sistemáticamente en la institución educativa yo soy el facilitador o la facilitadora de conocimiento respecto a cómo se ordenan mis ideas cuando hablo de repente o cuando escribo de repente, ¿no? Pero ya no es como antes, normativo, ya no es coercitivo, ¿no? Sino en el transcurso vamos a hacer que nuestros estudiantes revisen sus textos, sean en oralidad o sean en escritura. Y ellos mismos tienen que darse cuenta dónde está de repente la modificación, la variación, y de repente hacer cambios. ¿Ya? Entonces, nosotros somos los didactas. Nosotros vamos a darles la pauta. Pero para eso yo tengo que manejar el conocimiento, pues, de la lengua, ¿no? Entonces, la didáctica de la lengua también, pues, se nutre. Ya les dije que tiene una concepción interdisciplinaria. Se nutre de muchos conocimientos. Las bases teóricas de la didáctica, en este caso didáctica de la lengua, pues, se alimentan. Se alimentan, pues, desde la lingüística, que es el conocimiento de la lengua, de manera general, que se conoce como filosofía del lenguaje, pasando por la antropología, por ejemplo, pasando por las neurociencias, por ejemplo, pasando por la lingüística textual, que ya la hemos visto antes, la lingüística textual, pasando por, a ver, ¿cuál más? La fonología, la sintaxis, la semántica, no hay que olvidarlo, porque todos nuestros discursos tienen significado, todos los mensajes que brindamos tienen significado.
Entonces, ahí está la semántica y de manera paralela también, dígame. ¿Y la etimología en dónde entraría? ¿El origen de las palabras Ah, o...? ya. Eso es histórico. Eso es conocimiento y cultura general. Ay, ay, ay. Claro. Eso también nos nutre de conocimiento, ¿no? ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuál es la raíz de la palabra? ¿No? ¿De dónde viene? A través del tiempo. ¿Cómo se ha modificado? ¿Bien? Sí, claro. También es importante. También. ¿Y la semiótica? Semiótica totalmente. Importantísimo. Porque la semiótica tiene que ver con los significados. Es la ciencia que estudia los significados, pues, ¿no? Todos los mensajes que brindamos tienen significado. Entonces, ahí está. Un poema, por ejemplo, ¿tiene significado o no? Un poema. Sí, Pero claro, tú puedes bien. extraer el significado, Interpretarlo, ¿cierto? interpretarlo, correcto, interpretarlo, ¿no? Una palabra, un verso, una estrofa, tú extraes el significado. Entonces estás entrando al campo de la semiótica. ¿Y los colores? ¿Los colores tienen significado? Claro. Sí, ahí está, El ¿no? rojo, pasión. Correcto. Ujú. El amarillo, la clásica en Año Nuevo. En Año Nuevo lo que aparecen los colores, su significado. Sí, pues, ¿no? O te pones verde, o te pones rojo, o te pones amarillo, depende de tu Ujú. propósito. Depende de tu propósito. Claro que es convencional también, ¿no? Convencional. Entonces, por ejemplo, el rojo en un semáforo tiene otro significado. ¿Qué significado adquiere en un semáforo? Ya no es pasión. Peligro, aviso. Peligro, correcto, ahí está, aviso de peligro, ¿no? Detente, dice, detente. Y así, así, seguimos, ¿no? Una paloma blanca, por ejemplo, una imagen así de el blanco, ¿no? El negro, Paz, pureza. sí, pues, Fúnebre, ¿no? El y negro, así, tristeza, dolor. ahí está. Todo adquiere significado del contexto. No lo olvidemos, ¿ya? Adquiere significado del contexto. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿De qué estás hablando? Y así. La semiótica entonces se encarga pues de observar, de estudiar de repente todo este conocimiento de los significados, de manera general, ¿eh? No solo de las palabras, de manera general. Mientras que la semántica sí pues está más relacionada con el significado de las palabras. Está asociada también con la lexicología, el estudio de la palabra y sus significados. Muy bien, entonces la didáctica desarrolla en la actualidad una concepción interdisciplinaria. Tú tienes que conocer, por ejemplo, de antropología. La antropología te va a mostrar cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla y cómo se va a desarrollar de repente el lenguaje en el humano. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la etnología, ¿no? La etnología, grupos raciales y el manejo del lenguaje. Luego, ¿qué más tenemos? La sociolingüística, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así, hasta las neurociencias o la neurología pedagógica, por ejemplo. También, ¿no? Como, ¿qué hemisferios tenemos en nuestro cerebro? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos hemisferios se encarga del lenguaje? ¿Cuál de estos dos hemisferios tiene que ver o se relaciona con el lenguaje? Ahí está también la psicología, ¿no? La psicología lingüística o ya no la concepción interdisciplinaria, sino más allá, vaya. Entonces ya es una concepción de ciencias que se van uniendo transdisciplinariamente ya. Entonces ahí tienes, por ejemplo, la antropolingüística, ¿no?
Diga, grupo. Nuestro hemisferio izquierdo se encarga. Entonces, fíjense ustedes que tenemos áreas también relacionadas pues con la producción del lenguaje. Producción por un lado y por otro lado ¿cómo se llama? La comprensión del lenguaje. Ahí tenemos nuestras áreas de Broca por un lado, Worley por otro lado, luego vas a encontrar la cisura de Rolando, entre otras áreas en el cerebro, que se encargan de producción y la traducción. Entonces tu cerebro ahí traduce los sonidos, por ejemplo, ¿no? Códigos. Es por eso que nosotros decimos que codificamos o decodificamos. Entonces tienes que conocer, pues en este contexto para el manejo de la lengua, para la enseñanza de la lengua, tú tienes que conocer todo, tú tienes que guardar todo este conocimiento para que tú puedas ser facilitador, sí, ¿no? Del conocimiento también, y puedas tú guiar a tus estudiantes. Comunicación, entonces, ¿no? Los teóricos Halliday y Grace, por ejemplo, nos hablan de los actos de habla. La comunicación se entiende pues como un proceso complejo, un proceso interactivo, donde se manejan pues actos de habla, ¿no? Y los actos de habla pues utilizan un código. Este código pues es la lengua que tú manejas, que en nuestro caso es el castellano. Hablante y oyente entonces tienen un mismo código, ¿no? Un código común a dos, porque si no es así, entonces no hay comunicación. Y todos los significados de tus pensamientos, de tu conocimiento, están en relación y adquieren significado, pues, del contexto. ¿Ya? Por un lado, el contexto, y por otro lado, de la interpretación que hacen, en este caso, hablante y oyente. ¿Ya? Entonces, tú estás conversando con alguien y van a influir. Ya lo hemos visto antes, en semanas anteriores, ya hemos visto cómo influyen. Los valores, por ejemplo, tu cultura, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, todo eso influye en el significado que tú le vas a dar a los discursos. Muy bien, estimado grupo. ¿Qué más tenemos? Entonces tienes que conocer respecto de la lengua, tienes que desarrollar tu competencia lingüística, ¿ya? Es lo primero que debes desarrollar. Tú eres un didacta o eres didacta de manera general. Entonces vas a enseñar lengua, ¿cómo lo vas a hacer? Y para hacerlo, pues previamente debes tener todo este conocimiento. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con diferentes estrategias, con diferentes procedimientos, metodologías diversas, métodos diversos, con actividades variadas y así. La tarea fundamental de nosotros, que somos los que enseñamos lengua castellana en nuestro caso, es potenciar las capacidades lingüísticas de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes son hablantes concretos, todos hablamos. Pero ¿cómo hablamos? ¿No? Pero ¿cómo hablamos? Entonces, el estudiante o la persona o el individuo, pues hace uso diverso y bastante heterogéneo de su propia lengua. Cada quien, ya sabemos, pues, ¿no? Tiene su propio idiolecto, su propia forma de hablar o su habla particular con características propias. Muy bien, entonces, todo ese conocimiento nos va a permitir, pues, interpretar, relacionar, valorar los mensajes, ¿no? Nosotros vamos a ser los que ayudemos de repente a nuestros discentes a que desarrollen esas competencias y esas capacidades o esas habilidades, que es lo que nosotros queremos. Veamos entonces en este contexto también, pues, algunas estrategias que nosotros podemos desarrollar para el manejo de la expresión oral en el aula. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál
¿Cuál es la forma más básica que tenemos para practicar la expresión oral en el aula, estimado grupo? El diálogo, No, no. más básica. Diga grupo, La lectura, diga grupo. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo, grupo? Opinar, opinar, Participar, Levanto mi tampoco. dedito, levanto mi Para dedito. participar, no. Claro que sí, quiero hacer una pregunta. Ah, participar. La forma más Pregunta, básica. interrogar. Claro, la Ah, pregunta en clase es la forma más básica que tenemos para practicar y desarrollar la expresión oral. Pregunte usted, a ver. Pregunte. Yo ya pregunté. Pregúnteme. Pregunte, grupo. Ya sabemos entonces que la forma más básica es la pregunta en clase. Entonces así vamos haciendo que nuestros estudiantes practiquen su expresión oral, ¿ya? ya. Pregúntame lo que quieras acerca de mi vida, si quieres. Yo soy Elizabeth Rojas. Pregúntame. ¿Cuál es su plato favorito? No tengo un plato favorito. Me encanta todo. Comida Todo. de la costa, de la sierra, de la selva. Mi padre es de la sierra, mi madre es de la selva y yo nací en la costa. Ah, mire. Comida Bien, rico. delicioso, delicioso. Entonces, ya sabemos, la pregunta en clase es la forma o la fórmula más básica que tenemos nosotros para que nuestros estudiantes puedan practicar su expresión oral, ¿no? Pero luego también tenemos otras técnicas. Pues ahí está el diálogo, que es la conversación. ¿Qué te va a permitir el diálogo? ¿Quién quiere leer? ¿Qué te va a permitir el diálogo? A ver, yo leo Ya, ahora. por favor, gracias. Dice, a ver, diálogo, escuchar opiniones, puntos de vista, iniciar y terminar una intervención, dominar turnos de palabra, respetar, no interrumpir, ser breve, exponer con claridad, fundamentar, arguir, Arguir. arguir, disculpe, Ujú. mirar a tu interlocutor, adecuar tu registro a la situación comunicativa. Ahí está, ya ves que te va a permitir el diálogo, la conversación, nada más, ¿no? Escuchar al otro, aprendes a escuchar, desarrollas una escucha activa. Vas a aprender también a escuchar puntos de vista ajenos y ser tolerante también, ¿eh? Te va a permitir o vas a aprender a cómo iniciar la conversación y cómo dar fin a tu conversación, Y ¿ya? también de pasada se aprende valores, Pero claro, porque no escuchando a los la otra valores. persona, escuchas a la ¿Mm? otra persona y entonces tú vas observando, ¿no? ¿Qué valores tiene esta persona? Entonces, ¿qué tal si me copio, ¿no? Los valores y entonces también yo los practico. Claro, además también te va a permitir obtener conocimiento del mundo. Algo que yo no sé, de repente me lo ha conversado alguien, mi interlocutor, y entonces lo guardo pues como conocimiento y cultura de manera general. ¿Qué me va a permitir el diálogo? Dominar turnos de palabra, porque el hablante y oyente no hablan a la vez, ¿no? Sino que damos un espacio para que la otra persona pueda refutar, pueda preguntar, pueda contradecir o no sé, responder y más. Entonces, el diálogo también nos va a permitir o le va a permitir al estudiante, aunque nosotros también somos estudiantes, ¿no? Docentes discentes, va a permitir entonces dominar estos turnos de palabra, ¿no? Ser ordenados, ser organizados. Respetar entonces, no interrumpir también,
ser breve, no interrumpir, ¿no? Porque si interrumpimos la conversación, nos estamos volviendo como, o nos mostramos como comunicadores agresivos. Y no queremos eso. Queremos ser comunicadores, pero asertivos. Nos va a permitir también, en algunos de los casos, ser breve, porque hay algunas personas de repente que hablan, se explayan tanto, hasta se van por las ramas y se pierden en el discurso, ¿no? Entonces, ser breve, exponer en caso de una presentación en el aula, pues, ¿no? De un tema, exponer con claridad, nos va a permitir fundamentar. Todo lo que tú dices se basa en el conocimiento de. En muchos de nuestros casos, pues, se basa en el conocimiento de terceros. Nos apoyamos en el conocimiento de terceros. Entonces citamos, ¿no?, nuestras fuentes. O si doy mi opinión, es mi conocimiento, es mi forma de ver el mundo. Entonces, ahí está. O mostrar argumentos también. Mirar al interlocutor, porque también sería una falta de respeto si no miramos a nuestros interlocutores, ¿no? Me están hablando, estamos conversando y yo estoy mirando al techo, estoy mirando al piso, es una falta de respeto, se entiende de esa manera. Luego tenemos que también nos va a permitir adecuar el registro, o formal o informal, a la situación comunicativa. Este es el diálogo, entonces podemos manejar el diálogo desde la pregunta en clase. Iniciamos con la pregunta en clase, luego podemos manejar la conversación, el diálogo, relacionado con algún tema de coyuntura, quizá, ¿no? O algún tema transversal que podríamos manejar también. Ahí está. Luego, ¿qué más tenemos? La dramatización. ¿Quién quiere leer? ¿Quién lee, por favor? Yo leo. Vamos. Lisbeth, gracias. Plantear situaciones motivadoras, planificar la intervención, repartir los papeles de los personajes, preparar los diálogos, ensayar la intervención, estimular la libertad de expresión corporal y verbal, fomentar imaginación y creatividad mediante expresión corporal y verbal. Ay, muchísimas gracias. Entonces ahí está la dramatización, ¿no? Desde pequeñitos nosotros vamos a utilizar esta estrategia de la dramatización, o manejamos los sketches, ¿no? Teatro ahí, que les gusta muchísimo a los chicos, a los jóvenes. Y entonces, con temas también de coyuntura, entonces vamos a ver, nosotros ayudamos también a plantear situaciones motivadoras, temáticas, ¿no? Nosotros ayudamos de repente a ubicar una temática, pero la dramatización de manera general va a ayudar a plantear situaciones que son motivadoras para ellos, ¿no? A ver, una temática que les atañe, la representa. Les va a ayudar también a soltarse más en un escenario, porque hay muchachitos, hay jóvenes, hay estudiantes que son muy ensimismados, entonces son introvertidos. Entonces, el manejo del grupo, y con esta técnica o esta estrategia que vamos a utilizar, vamos a ayudarlos también. También nos va a permitir planificar las intervenciones de cada uno, ¿no? Porque cada uno tiene su papel. Entonces se reparten los papeles de los personajes y previamente se ha planificado la intervención para cada uno de los personajes. Preparar los diálogos, ensayar también, ahí se reúnen los jóvenes, socializan y entonces ensayan la intervención, ¿no? Estimular la libertad de expresión corporal también, ¿no? Se mueven, no sé, aprenden a gesticular, ¿no?, y a mover los brazos teniendo en cuenta la temática que están desarrollando. Y verbal también, ¿no? La libertad de expresión verbal. La dramatización también fomenta la imaginación, la creatividad mediante de expresión, dice, ¿no? Expresión mediante la expresión corporal y verbal. Otro más, la exposición. ¿Quién lee ahora? Muchísimas gracias, chicas. ¿Quién lee? Vamos, grupo. Exposición. Otra técnica más. Ya, yo lo leo, profesora. Gracias, Lucía. Posición, a ver. Articular los sonidos con claridad. Utilizar el volumen de voz convenientemente. Enfatizar lo importante con gestos adecuados. Variar tono de voz.
Utilizar las pausas para crear expectaciones y enfatizar aspectos importantes. Mirar al auditorio. Observar las reacciones del auditorio. Apoyarse lo mínimo en lectura de documentos. Ajá, muchísimas gracias. Ahí está, ¿no? Esta técnica de la exposición de diferentes temas, de diversos temas en el aula, permite pues que el hablante, ¿no? O el ponente practique su articulación, su correcta articulación de los sonidos, ¿no? Se exprese con claridad. ¿Qué más? Utilizar el volumen de voz conveniente. No llevamos un micrófono en el aula, entonces tiene que elevar el volumen de su voz de repente, ¿no? Si el aula es un poco extensa, o si está en un auditorio, de repente practicamos en un auditorio, entonces ahí sí tendríamos que ayudarnos quizá por elementos técnicos, ¿no? Micrófono, parlantes y eso. Pero si no, modulamos nuestro volumen, modulamos nuestra voz. ¿Qué más? Enfatizar lo importante, dice, con gestos adecuados. Muy bien, aprendemos a mover nuestros brazos de manera paralela al discurso. También hay algunos jóvenes que cuando están exponiendo se mueven mucho, ¿no? Movimientos nerviosos, ¿no? Entonces también hay que observarlo y hacer que ellos observen también, ¿no? Cómo se están presentando frente a los demás. Variar el tono de la voz, entonces cuando estás preguntando de repente, o cuando estás exclamando de repente, o si de repente estás tú brindando un ensayo personal, ¿no? Eres irónico, irónica, entonces también le das la debida entonación al discurso. ¿Y qué más? Pausas, utilizas las pausas, hay que saber el manejo de las pausas, ¿no? Entonces, un respiro breve, una pausa, entonces cambias de o vas a un subtema de repente, o cambias de repente el volumen de la voz, y así. O enfatizas, como dice acá, aspectos importantes en el desarrollo de tu presentación. Mirar el auditorio, la exposición te permite mirar al auditorio, ¿no? Si tu auditorio es circular, si tu auditorio es cuadrado, si tu auditorio es rectangular, siempre tienes que estar, no quedarte mirando un punto fijo así, no, en el horizonte, no. Entonces tienes que estar dirigiendo la mirada a tu auditorio, porque también si no sería una falta de respeto. Observar las reacciones, claro que sí. Entonces de repente ya se están durmiendo. ¿Estamos todos? ¿Estamos despiertos todos? A ver, dedito arriba, dedito arriba. A Yo ver, sí. bien, Lisbeth, gracias. ¿De los demás? ¿Los demás? Ahí está Elizabeth, qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No hay más. Nos estamos durmiendo, creo. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está. Observa las reacciones del auditorio, ¿no? Algunos están bostezando de repente. Quizás podría ser porque mi volumen de voz es muy bajito. Entonces no me están escuchando y se están durmiendo quizás. O de repente soy muy monótona, es por eso que debo enfatizar en algunas partes de mi discurso para que llamar la atención de mi público, de mi auditorio, en este caso, ¿no? Y así, ¿qué más? ¿Qué más? Apoyarse lo mínimo en la lectura de documentos, ¿no? Entonces, un ponente tiene el conocimiento, guarda el conocimiento, y si bien es cierto, utiliza ayuda a memoria, es preferible hacer uso de una ayuda a memoria a estar leyendo sus papelitos, esto, ¿no? Pero puedes, sí, cuando eres expositor, tú puedes hacer en tus fichas, tú puedes hacer un resumido ahí breve, chiquito, te ayuda para tu presentación, para tu exposición, ¿no? De repente por ahí se te va la palabra, también con una palabra clave, vuelve el conocimiento, ¿no? Haces un flashback y vuelves. Muy bien, esa es la técnica de la exposición, entonces. Luego tenemos otra técnica más, debate también, o discusión dirigida, así se llama. ¿Quién lee, por favor? Elizabeth, A no ver, hay ningún problema. yo. Muchísimas A gracias. ver, el debate o discusión dirigida. Planificar el debate sobre el tema elegido. Repartir las tareas entre los alumnos, moderador, secretario.
Distribuir el espacio en el aula. Alternar turnos de palabra. Formular las tesis con claridad y precisión. Escuchar al oponente. Respetar opiniones ajenas. No exaltarse, mantener la serenidad. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí, el debate o discusión dirigida, ¿no? Debate, los debatientes entonces, ¿qué van a hacer previamente? No, los debatientes por un lado organizan su conocimiento, pues tienen que revisar información, si no, ¿cómo van a sustentar o dar soporte a sus ideas? Pero el debate pues es organizado, es ordenado, hay un moderador, luego están los debatientes, el moderador se va a encargar de brindar los tiempos, el moderador se va a encargar de hacer una especie de resumen, una introducción, una conclusión y así. El moderador, ¿ah? Porque los debatientes llegan a una conclusión cuando hay un debate o una discusión dirigida, sobre todo los temas son controversiales. Entonces es difícil que los debatientes se pongan de acuerdo. No se van a poner de acuerdo, pues porque son temas controversiales. Uno estará a favor, otro estará en contra. Por eso se llama discusión dirigida, ¿no? Pero así, elegante y alturada con la palabra, no agarrándose a golpes, pues. ¿Qué te va a permitir el debate? Primero, planificar, ordenar, organizar sobre un tema. Luego, repartir las tareas. Hay un moderador, hay un secretario, están los debatientes, puede ser individual, uno, o pueden ser grupos también, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, que se enfrentan ahí con el manejo de la palabra y el argumento. Arguyen, ¿no? Le dan soporte a sus ideas. Distribuir el espacio en el aula, tú puedes darle también, tú puedes organizar tu aula en 2 secciones de repente, o en la parte de adelante, ¿no? Ahí está la cátedra de repente, el escritorio, el pupitre. Entonces eso te va a permitir distribuir el espacio en tu aula. Alternar turnos de palabra, de ahí está tu moderador, el que brinda los turnos. Hay que ser ordenado, ¿no? No te puedes pasar del tiempo. Formular las tesis con claridad y precisión. Y el único lugar donde se ponen de acuerdo los debatientes, ¿saben cuál es el único lugar donde se ponen de acuerdo los debatientes? Algunas veces ya obligados, ¿no? ¿Saben ustedes? El Congreso. En el Congreso, ahí debaten leyes, ¿no? Proyectos de leyes, entonces ellos sí, pues al final tienen que ponerse de acuerdo, pues, ¿no? O sale una ley o no sale una ley, pero se ponen de acuerdo y concluyen. Pero después, en el debate, no hay final para la temática, porque los temas siempre van a ser controversiales y un grupo estará a favor y el otro grupo va a estar en contra. Hay que respetar las opiniones ajenas, hay que ser tolerantes, hay que escuchar al oponente, que nos dice, no exaltarse, mantener la serenidad. Y luego también tenemos la recitación. A ver, ¿quién lee, por favor? La recitación. ¿Qué nos va a hacer? ¿Para qué nos va a servir? ¿En qué nos va a ayudar la recitación? ¿Puedo leer, maestra? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Sí, lee, Elisa. Dice, articular con claridad los sonidos, adecuar volumen y tono de voz, adecuar las pausas correctamente, utilizar ritmo adecuado a las pausas, evitar la monotonía, dar entonación correspondiente, adoptar la postura conveniente, gestos y movimientos acorde con el texto. Ahí está, muchísimas gracias. El otro día vi a este niño que recitaba con una pasión. Qué barbaridad, qué lindo, ¿no? Un pequeñito. Es de la sierra, no recuerdo exactamente de dónde, pero lo trajeron sus padres a participar en un concurso, me parece, ¿no? Entonces, No, sí, en el concurso de talento, algo de talento, ¿no? El Perú tiene talento, creo que se llamaba el concurso. Y el niño vino a recitar. ¡Qué belleza! Se tenía todos los poemas acá, poemas que había escrito su mamá y poemas que le había enseñado también su mamá, ¿no? Otros poemas de diferentes escritores nuestros. La recitación entonces te permite articular los sonidos, ¿no? Pronunciar correctamente. Dicción, manejo de dicción. Te permite adecuar el volumen, el tono de voz también, adecuar las pausas correctamente, ¿no? A veces también hay puntos suspensivos, ¿no? Entonces también das una pausa extensa y retomas.
subes el volumen, bajas el volumen y la poesía tiene ritmo en muchos de los casos, entonces eso te permitirá evitar la monotonía. Dar entonación correspondiente, adoptar una postura que sea conveniente, ¿no? Y los gestos también. En el colegio te enseñaban pues uno para acá, otro para allá. Pero con el paso del tiempo, el, el, el que recita lleva sus brazos, mueve su cuerpo y más. Gestos y movimientos que son acordes con su, su recital. Listo, estimado grupo. Estas son algunas técnicas que nosotros tenemos para practicar la expresión oral en el aula, ¿no? Practicar y desarrollar, ¿no? Y manejar la expresión oral en el aula. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos con estrategias que nos permiten desarrollar la comprensión del texto oral en el aula. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Dos conocimientos. Primero debemos desarrollar nuestra habilidad de escuchar, ¿no? Es decir, la escucha activa. En el ámbito de la comunicación, hablante y oyente, escuchan. Claro que también hemos visto, pues, ¿no? Que los significados y la traducción de los mensajes tiene que ver, pues, con el contexto social, contexto cultural también, ¿no? La cultura, los valores de hablante y oyente también, para poder darle un significado al discurso. Pero el individuo entonces debe desarrollar esta habilidad de escuchar. La escucha activa se llama. No solamente escuchas las palabras, sino que es una escucha psicológica y entonces observas mediante qué gestos acompaña el discurso tu interlocutor, ¿no? Entonces tú estás bien, la cara también, ¿no? La cara cuando, o si está alegre, o si está triste de repente, o si está enojada la persona, o asustada la persona, todo eso te va a permitir darle un correcto significado a los discursos. Otro aspecto importante también para la comprensión de los textos orales es la actitud del oyente. ¿Cómo se muestra el oyente? Ahí ya lo mencioné hace un momentito, pues, ¿no? La actitud activa, dice, actitud activa, no es pasivo, ¿no? Sino que está hablando, moviendo los brazos, moviendo los ojos y así. O de repente, no sé, estará llorando, de repente, o habla con un volumen bajito, eso te puede significar que la persona está asustada, quizá, o está temblando, no lo sé. Otra actitud del oyente también es la curiosidad, ¿no? Preguntar. Mirar al orador, si no, es una falta de respeto. Ser objetivo con respecto a lo que tú es. No mientas, pues, ¿no? No mientas. Descubrir cuál es la idea principal de lo que me está diciendo. Hay que aprender a descubrir, extraer la idea principal. Descubrir cuál es el objetivo y cuál es el propósito del hablante, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere significar? ¿Cuál es la idea principal de todo lo que me ha dicho? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué finalidad tiene? ¿Por qué de repente me he dado cuenta que me está mintiendo, ¿no? ¿Por qué me está mintiendo? Y así. Valorar el mensaje también, valorar la intervención del otro. Y hablar cuando nuestro orador haya finalizado. Es decir, respetar los turnos, ¿no? Soy respetuoso. Entonces, y es un proceso, pues todos son procesos en realidad, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que presupone un complejo proceso de recepción primero y de interpretación después de todo el mensaje, de toda la información, por parte del que recibe los mensajes, pues, ¿no? En un contexto de comunicación concreto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son estas estrategias? Anticiparnos, por ejemplo, ¿no? Si vamos en otros casos, eso es en una conversación, lo que hemos mencionado, pero en otros casos, cuando vamos a escuchar, por ejemplo, un cuento,
cuentos, fábulas, leyendas, mitos, de repente ponemos la televisión, ¿no? Y vamos a escuchar y vamos a ver, porque es audiovisual, o la radio nomás, quizá solamente la radio. Entonces vamos a escuchar un cuento, el mito tal, la leyenda tal. Entonces nos anticipamos, ¿no? Le vamos a decir, mira, la temática va por este lado, ¿no? La temática que desarrolla es tal. Entonces ahí nos anticipamos, retenemos, el oyente debe aprender a retener la información, palabras clave, por ejemplo, reconocer cuál es la intención, el propósito, la finalidad, reconocer también qué tipo de texto estoy escuchando, ¿no? Me están brindando, qué tipo de texto es. Seleccionar, ahí está también, ideas fundamentales, ideas principales, algunas ideas secundarias, palabras clave también. Inferir también es otra estrategia para desarrollar la comprensión. Inferir, ¿de qué trata? ¿De qué tratará? Interpretar, traducir entonces. Traducir, ¿no? No solamente traducir una palabra, ¿no? Significado de una palabra, sino que interpretar el mensaje global. Entonces, ahí tenemos. Eso nos va a permitir comprender. Discúlpenme, grupo. Un momentito, por favor. Un momentito, grupo. Ofrezco disculpas, por favor. Ya, sigamos. Algunas orientaciones metodológicas para el desarrollo de la comprensión del texto en oralidad. ¿Qué será necesario previamente, estimado grupo? Ahí, como les había mencionado hace un momento, ¿no? Presentar antes el tema del texto. ¿Para qué? Nos va a servir para poder despertar el interés y la motivación en nuestros estudiantes, ¿no? ¿De qué tratará? Pero ya les doy la temática, entonces ellos van a empezar a inferir. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a especificar la actividad que vamos a realizar luego de escuchar nuestro mito, leyenda, o de repente solo es publicidad, o de repente solo es una noticia, ¿no? O de repente solo es un ensayo, o de repente solo es un poema. Entonces, luego vamos a especificar qué actividad vamos a realizar y cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar. Luego, escuchamos con atención nuestro texto en oralidad y vamos a pedir luego a los estudiantes que contrasten. No solamente contrastar, ¿no? Sino que primero intercambien preguntas, intercambien respuestas respecto a lo que han estado escuchando. Escuchar nuevamente nuestro texto y seguir, ¿no? Con este proceso. Pedirle que contrasten y que intercambien también preguntas y más respuestas. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Material real y variado. Eso es lo que queremos, ¿no? A ver, permítame, grupo. Ahí está. Por otro lado, este contexto se debe desarrollar también, pues, de una manera lúdica. Hay que tener en cuenta también, en este contexto, hay una técnica que se conoce, o una metodología, si usted quiere, que se conoce como gamificación, que también nos puede ayudar. Nos ayuda, ¿no? Las actividades que nosotros realizamos tienen que ser variadas, tienen que ser lúdicas, pero también tienen que ser funcionales. ¿Qué usamos entonces como recursos? Material real, material variado, que pueden ser lo que ya mencionamos, ¿no? Audio, o podría ser una película, ¿no? En televisión, o una película de cine, o podríamos escuchar discursos propios del grupo de estudiantes, o el discurso del docente también podría ser. Grabaciones cotidianas también podríamos manejar, o grabaciones que encontramos en los medios de comunicación, ¿no? O en el internet también podría ser. ¿Para qué nos va a servir? Para poder observar la pronunciación, para poder observar el significado de las palabras, para poder observar la entonación que le dan, los gestos, los movimientos que realizan los hablantes, los interlocutores, entre otros.
También podríamos usar soporte tecnológico, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Video, audio, eso nos permite grabar, pues, que nos, diferentes producciones de nuestros estudiantes, que ellos mismos se graben para que ellos mismos se escuchen, ¿no? Entonces van a entender que por ahí podría presentarse alguna incorrección, quizá, en la oralidad, o algún defecto de pronunciación, quizá, ¿no? O su dicción está fallando en algo, no sé, será el tono, será el timbre, será el volumen. Todos estos recursos tenemos nosotros para que nosotros podamos trabajar. ¿Qué más, estimado grupo? Esperen un ratito, vamos a quitar. Ahí está. Actividades que nosotros podemos utilizar para desarrollar estrategias de comprensión de texto oral. Reconocer, por ejemplo, primero, ¿qué vamos a reconocer? Diferentes sonidos. Podemos reconocer desde nivel 6, por ejemplo, primero, segundo grados, reconocer sonidos naturales, o sonidos cotidianos, o podríamos reconocer o escuchar primero y reconocer sonidos, fonemas, sílabas, palabras, pero distorsionados, ¿no? Y hacer que pronuncien correctamente nuestros estudiantes. Seleccionar. ¿Qué vamos a seleccionar? Seleccionar, por ejemplo, la letra, la sílaba, por ejemplo, ¿no? A manera de juego, y organizar discursos. Preguntas y respuestas también. Manejo de trabalenguas, manejo de orden, ¿no? Cuando es una orden de repente, pedido, ruego, súplica, quizá. ¿Qué más tenemos? Interpretar, ahí está, desarrollando la escucha activa. Ay, perdón, estimado grupo. ¿Se ve? ¿Estamos bien? ¿Ahí está bien? Desarrollando la escucha activa, observando entonces a través de la escucha de cuentos, leyendas, mitos o más, ¿no? Podemos nosotros observar, ¿no? La pronunciación, la entonación, el volumen, el timbre y más. Podemos también realizar actividades relacionadas con escuchar los diferentes castellanos del Perú, los dialectos que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Para detectar de repente algún error que pueda presentarse, ¿no? ¿No? Pero con base y fundamento podríamos nosotros, los docentes, explicar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa pronunciación? ¿Por qué por qué ese ordenamiento? Por ejemplo, ¿no? Los gestos, observar si es audiovisual el material, podemos interpretar gestos, movimientos y más. Gesticulación de brazos, piernas, cabeza o gesticulación de cara, ¿no? Cara. Otra actividad relacionada con anticipar, escuchar mensajes grabados y descubrir la intención comunicativa, ¿no? Por la entonación que brindan los hablantes. Entonces vamos a escuchar, vamos a inferir nosotros emociones en el hablante. Podría ser de miedo, de sorpresa, de alegría, de enfado, ¿no? De tristeza, o quien quita también de asco, ¿no? Son emociones universales básicas que a través de la oralidad podemos descubrirlas o inferirlas, ¿no? O anticiparnos a ello. Escuchar el inicio de un cuento y anticipar también de qué trata, ¿no? No solo un cuento, ya les dije, leyendas, fábulas, mitos, y así. Inferir también, para inferir, una actividad para inferir, grabaciones en video, podemos verlas en televisión, por ejemplo, o de cine también podría ser, ¿no? Podríamos ver publicidad para inferir información que nos va a brindar personalidad, ¿no? Del hablante en este caso, el tipo de programa que se muestra, producto que venden, ofrecen de repente, pero sin sonido, ¿ya? Vemos sin sonido. De ese modo vamos a inferir
Son actividades para poder desarrollar. Luego tenemos retener, escuchar primero, cuentos, leyendas, fábulas y más, y luego volver y contar. Nosotros escuchamos primero, guardamos la información y luego la brindamos. Estas son algunas de las actividades que nosotros podemos desarrollar. Estimado grupo, entonces, hasta acá llegamos con nuestra teoría para el día de hoy. Vamos con nuestros ejercicios prácticos. ¿Ya? Veamos entonces. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Vamos con nuestros ejercicios acostumbrados. A ver cómo A ver, nos va. yo, profesora. Claro que sí, Lucía. Gracias. A ver. Ejercicio 1. En una institución educativa, los estudiantes de tercer grado van a realizar una actividad que consiste en evaluar críticamente la programación que se ofrece en la televisión nacional. En este contexto, el docente ha propuesto realizar un debate en grupos para tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿La televisión influye positiva o negativamente en los adolescentes? Mientras el docente monitorea la preparación de los grupos para el debate, algunos estudiantes, integrantes de un mismo equipo, le piden ayuda para planificar el texto oral con el que iniciará su participación. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudar a dichos estudiantes? A. Proponerles buscar fuentes de información confiables que incluyan cifras y porcentajes sobre los hábitos de los adolescentes influenciados por la televisión. Luego mostrar cómo pueden emplear dichos datos en la presentación de sus argumentos. B. Sugerirles que en el debate adopten la opinión que comparte la mayoría sobre la influencia de la televisión en los adolescentes. Luego, darles algunos argumentos para defenderla y pedir que practiquen antes de intervenir en el debate. C. Ayudarlos a llegar a un acuerdo sobre la postura que asumirán. Luego, orientarlos en la selección de fuentes sobre la influencia de la televisión en los adolescentes y revisarlas con ellos para elegir las ideas que los ayuden a sostener dicha postura. Ahí está, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más, dice, más adecuada? Porque podrían ser las tres quizás, ¿no? Pero ¿cuál es la más adecuada para ayudar a dichos estudiantes? ¿Y qué quieren nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que quieren nuestros estudiantes? ¿Mm? Son de un mismo equipo. Este es un debate. El debate es por grupos, ¿no? Entonces, grupo A y grupo B se van a enfrentar. Pero ahora, ¿ya tienen el tema? Sí, ¿Ya tienen una postura que van a manejar? Claro, ideas sí. Ujú. Entonces, ¿cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada para ayudar a los estudiantes? Ellos quieren que la docente les ayude para planificar su texto, dice. Profesora, ¿cómo podemos iniciar la participación? ¿Qué va a hacer la docente? Con la C, Angélica nos dice letra C y Lucía yo también. también. Lucía Sí, también letra nos C. dice. Sí, profesora, la C. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque acá está diciendo bien claro que es, ahí la profesora le voy a dar de qué forma llegando a una postura que asumir, porque ya referente al tema que les ha dado sobre qué forma si la televisión nacional trae, bueno, informes negativos o positivos. En este caso, acá la profesora les está dando el alcance, ¿verdad? Les está orientando a que Nada cada más. uno dé Ah, su opinión, ¿no? En base a eso para que ellos deduzcan, para que empiecen ese debate.
Mm, No ya. sé, algo, no, yo no sé, pero a ver. Dice en la letra A, ¿no? La profesora les dice, pues, ¿no? Les propongo que busquen fuentes de información confiables que incluyan cifras y porcentajes sobre los hábitos de los adolescentes influenciados por la televisión. Ajá. Y luego mostrar cómo pueden emplear dichos datos en la presentación de sus argumentos. Pero acá no los está ayudando de repente, no los ayuda acerca de qué postura van a adoptar los estudiantes. ¿Cuál va a ser su idea fundamental a la que van a soportar con argumento válido? Entonces, descartamos la A, ¿no? Vamos con la B. Dice, sugerirles que en el debate adopten la opinión que comparte la mayoría. En el debate ya, en la acción ya, pero no, porque hemos observado que todo tiene que ser planificado previamente, ¿ya? Entonces, nuestra respuesta viene a ser la C. La docente, y justamente, ¿no? Porque acá dice, le piden ayuda para planificar el texto. Y en Y la ella letra, hace eso. Ajá. ayudarlos, dice, los ayuda. Ayudarlos. ¿A qué los ayuda? A que el grupo de debatientes lleguen a un acuerdo sobre qué postura van a asumir respecto de si la televisión influye de manera positiva o de manera negativa. Probablemente los jóvenes digan, pues, ¿no? Ah, la televisión influye de manera positiva. Ah, está bien entonces. Si ya tienen ese acuerdo, pues entonces busquen fuentes de busquen información, busquen ideas que le den soporte a esta idea. ¿Ya? Y una vez que tienen las ideas, las revisamos. Pero yo no les voy a dar el conocimiento, yo no les voy a dar argumentos para poder defender esa idea. Ustedes buscan, pero sí revisan. Entonces, la más adecuada para ayudarlos es la letra C. Correcto, muy bien, entonces, muy bien. Vamos con otra. ¿Quién lee? Lea. ¿Qué nos dice Rosita o qué sucedió con Rosita? Leo, Miss. Claro que sí, gracias, Lisbeth. Rosita, una de las estudiantes, ha expuesto la primera intervención que ha preparado para el debate frente a sus compañeros de equipo. Ellos le ofrecieron diversos comentarios sobre su texto oral. A continuación, se muestra la transcripción de 3 de los comentarios. 1. Me parece bien que hayas usado sinónimos para evitar repetir las mismas palabras. 2. Es bueno que hayas dicho al inicio y al final cuál es la postura del grupo sobre el tema. 3. Creo que es bueno que hayas hecho pausas en algunos momentos para organizar tus ideas. ¿Cuál de estos comentarios se centran en resaltar la utilización estratégica de recursos paraverbales en el texto oral de Patricia? Ahí está. 1, 2 o 3. Recuerden que paraverbales no pertenecen a lo verbal, a lo lingüístico, sino que van de manera paralela dando apoyo, dando fuerza a la expresión. ¿Cuál es nuestra respuesta? 1, 2 o 3. Dice, uno de estos comentarios, porque son 3 comentarios, ¿no? Uno de estos comentarios se centra en resaltar la utilización estratégica de recursos paraverbales en el texto oral de... Ay, perdón, me equivoqué. No era Patricia, era Rosita, ¿no? Era Rosita, disculpe grupo. ¿Ya? 1, 2 o 3. No es manejo de la palabra. Es recurso paraverbal. Diga grupo. El 1. El número uno dice,
El primer comentario dice, me parece bien que hayas usado sinónimos para evitar repetir las mismas palabras. Entonces, el sinónimo es una palabra que se parece en significado a otra, ¿no? Para que no estés repitiendo. Entonces, manejo de palabra, no corresponde, no corresponde. 3, No, Miss. no es manejo de palabra. Número 3, ¿quién dijo 3? Angélica. Es un elemento paraverbal. No es palabra, no pertenece a la lengua, pero sí apoya. ¿De qué estamos hablando? ¿De pausas, Miss? Claro, estamos hablando de las pausas que uno brinda. Entonces, cuando tú estás brindando tu discurso, hay un punto, ¿no? Entonces tú haces una pausa, ¿no? Te detienes un momento. Y si es una coma, la pausa es más breve, ¿no? Pero en este caso dice, ha hecho pausas en algunos momentos para poder organizar sus ideas. Entonces, la pausa es un elemento paraverbal, ¿ya? Las pausas, los silencios o a veces también esos soniditos que hacemos como un ¿ya? Pero no seguido, ¿ah? Porque si yo estoy con un entonces, eso no funciona. Eso se conoce como muletilla. Pero un sonidito me hace pensar y ordenar mis ideas. Entonces, eso es un elemento paraverbal, ¿ya? Número 3, número 3, correcto entonces. Creo que es bueno que hayas hecho pausas en algunos momentos para organizar tus ideas. Es un elemento paraverbal. Las pausas, el volumen, la entonación, ¿qué más? El timbre, el tono, hasta el acento, ¿ah? El acento también es paraverbal, ¿ya? Lo verbal es el manejo de la palabra, pues. Correcto, entonces, la respuesta es la número 3. Vamos con otro. ¿Quién lee? Yo leo, profesora. Muchas gracias, Lucía. Ejercicio 3. En el aula, desarrollarán expresión oral y la docente ha elaborado una lista de preguntas para que los estudiantes evalúen sus propias presentaciones orales cuando las practiquen, disculpen, cuando las practiquen. La lista incluye las 3 preguntas siguientes. 1. Los materiales concretos y visuales utilizados se ajustan al propósito comunicativo del texto oral. 2. Se ha utilizado un registro formal y un vocabulario pertinente de acuerdo con el tema de la exposición. 3. Se han variado la entonación y el volumen y se han hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto. Pregunta. ¿Cuál de estas preguntas se centra en la evaluación del uso estratégico de recursos técnicos para apoyar su texto oral? A, la 1, B, la 2, C, la 3. Muy bien. ¿Cuál es nuestra respuesta, grupo? ¿Cuál de estas 3 preguntas se va a centrar en la evaluación del uso estratégico de recursos? Pero no cualquier recurso, sino recursos técnicos, ¿no? Para que le dé fuerza a su expresión oral, para apoyar la expresión oral. O sea, yo voy a exponer, por ejemplo. ¿Y con qué me apoyo? 1, ¿Con qué me apoyo? con la 1 digo, con la 1, Ah, con no. materiales Claro. concretos y visuales. Ahí está, por ejemplo, ¿no? El manejo de un... Ya no usamos papelotes, pero sí podría ser, ¿no? En algunos casos podríamos usar un papelote, o podríamos usar un PPT, o podríamos usar alguna otra plataforma, ¿no? Un Padlet, por ejemplo, no sé, ¿qué más podría ser? Eh, Cualquier otro, ¿no? Un Canvas, para poder apoyar mi expresión oral, mi texto. Entonces, la respuesta es la número 1.
el material concreto. O de repente estoy hablando, no sé, pues de anatomía, ¿no? Llevo una maqueta. Ese es un material, un recurso que yo tengo para apoyar mi discurso oral. O voy a hablar de la, no sé, el reino vegetal, pues llevo una maceta, llevo mi planta y así. ¿Ya? Muy bien, vamos con otro. Un pequeño cuento. Claro que sí, Angélica. Vamos con la número 4. ¿Quién lee? Yo Cuento mismo. tradicional. Cuento tradicional. Cuéntenos, por favor. Angélica, cuéntenos. A ver, dice, el macho saltarín. El tío Lino acostumbraba a viajar desde su pueblo, Contumazá, a la ciudad de Cajamarca, a lomos de su macho Mojino. Animal muy útil para resistir y avanzar en el serpenteado camino. Antes de que anochezca, llegó al pueblo de Magdalena y decidió pasar la noche en una posada de ese lugar. Descargó su equipaje, ubicó al animal en el pasto aledaño a la casa y se fue a descansar. En la madrugada del día siguiente, el tío Lino se levantó muy temprano. Cuando aún estaba oscuro, fue a buscar al macho en el pastizal y se dio cuenta de que el pasto estaba muy alto. Por eso apenas pudo notar que asomaban las orejas del animal. Allí mismo le echó lazo al cuello. El animal estaba un tanto alborotado y brioso. El tío pensó que de repente era por alguna mala hierba que había comido. Tan bravo estaba que tuvo que atarlo a un palo para ensillar. Salió de Magdalena sobre el lomo del macho que brincaba como nunca. Era incómodo, pero dicho estilo lo hacía avanzar más rápido por la empinada cuesta del camino. Pasaron por los pueblos de Ñamas y San Cristóbal cuando todavía estaba muy oscuro, pero cuando estuvieron por el cumbe empezó a clarear el día y entonces el tío Lino se da cuenta de que no iba montado en su macho mojino, sino en un conejo silvestre gigante. Muchísimas gracias. Gracias, Angélica. Sigamos. El docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el cuento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para lograr dicho propósito? Estas son las preguntas. A. ¿Qué pueblos recorrió el tío Lino? Espera, Angélica. Sí, Espera, sí, sí. Angélica. Se lee en el texto qué pueblos ha recorrido el tío Lino. ¿Qué pueblos recorrió? Antomasa. Contumazá, salió de Contumazá, ¿no es cierto? ¿Algún otro pueblo? ¿Se lee los pueblos? ¿Se sabe qué pueblos? Vamos a retroceder, vamos a ver. Veamos. Ahí está, dice, mira, ¿ve? De su pueblo Contumazá. Y él iba a Cajamarca. Y en el trayecto pasó por ¿dónde? Pasó por Magdalena. ¿Dónde más? Llamas y San Cristóbal. Magdalena, Ñamas, ahí está, San Cristóbal. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno más. Cumbe. El Cumbe, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, esa no es nuestra respuesta. Ay, perdón. Implícita, dice, porque implícita y explícita, ¿no? Explícita está ahí. Implícita la inferimos. La A está descartada entonces. Vamos a otra. B. Ya. B. ¿Sigo leyendo, mis? Sí, siga por favor. Ya. B. ¿A qué animal se refiere cuando dice macho mojino? Diga usted.
¿A qué animal se refiere? ¿Y ser un burro? ¿Lo dice No. el texto? No, No, Miss. no. ¿Qué animal es el macho mojino? Mm, Miss, se podría inferir por lo del lomo al burro o al Claro, o sea, por la caballo. descripción que da. ¿No podrá ser un caballo? Podría ser Un un burro caballo o un también. caballo. ¿No podrá ser una yegua? No, no, porque dice macho, no puede ser No, yegua. no, no, Para no, nada, macho. no, no, no. Machos. Claro. Pero está explícito. No, mis. No, Miss. No, lo No, estamos no, infiriendo, ¿no? Lo infiriendo, infiriendo. inferimos, correcto. Entonces ya tenemos más o menos nuestra respuesta. Pero Ujú. veamos, ¿de Ya. qué animal eran las orejas que el tío Lino vio en el pastizal? ¿De un conejo? Eran las orejas de un conejo, porque lo dice debajo, ¿no? Sí, sí, sí. Explícito. Entonces, Explícito, sí. no es nuestra respuesta. ¿Y Ujú. dónde dejó el tío Lino su macho mojino? Antes de ir a descansar. ¿Dónde lo dejó? El pastizal. Lo dejó, ahí lo dice o no. Sí. Entonces, ¿con qué Sí, respuesta nos quedamos? Nos quedamos con la una respuesta B. 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 Correcto, porque no dice explícitamente que es un macho mojino, pero nosotros al leer por el contexto léxico obtenemos o extraemos un significado, ¿no? Lo inferimos entonces. Es una información implícita. Listo. Vamos con otra. Lea, por favor. Profesora, yo lo leo. Ejercicio Gracias, 5. Lucía. Gracias, Lucía. Ejercicio 5. El docente y los estudiantes están haciendo comentarios sobre el cuento anterior. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. Isabel, el camino que va desde Contumasa hasta Cajamarca tiene muchas curvas. Fabián, en la noche el tío Lino no distinguió que su macho mojino se había transformado. Esteban, no sé si existen los machos mojinos, me pregunto, ¿sí? ¿Serán como los burros o los caballos? ¿Qué comentario evidencia una reflexión sobre el contenido del cuento? El de Esteban, A, el de Esteban, B, el de Isabel, C, el de Fabián. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué comentario? Isabel ha comentado, Fabián ha comentado, Esteban ha comentado. ¿Qué comentario nos evidencia que está pensando, que está reflexionando acerca del contenido del cuento? El de ¿Quién? Esteban, Miss. ¿Por qué? Miss, porque ahí en el cuento no nos saben explicar si cuando se refiere a macho mojino, si es un burro o un caballo. Entonces nosotros tenemos que inferir y pensar, ¿será un caballo o será un burro? ¿No? Entonces yo creo que el de Esteban es la respuesta, bueno, a mi punto de vista. ¿Qué dicen las demás? ¿Qué dicen los demás? Gracias, Lucía. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Correcto. Esteban. Elizabeth. ¿Quién más? Lisbeth, ¿no? Lisbeth, que nos comentó. Así Y es, Miss. entonces, si nos hace reflexionar, si nos hace pensar, entonces ahí está nuestra respuesta, ¿no? Acerca del contenido. El macho mojino. Dice, ¿qué es un macho mojino? ¿Será un burro o será un caballo? ¿Lo dice el texto? No. Nos ha permitido inferir también. Así es que esa es nuestra respuesta. Claro que sí. Claro. Muy bien. Muy bien, estimado grupo. ¿Cómo nos fue? ¿Qué hora es? Ya estamos finalizando y nos vamos a ir despidiendo también. Ya nos reencontramos la siguiente semana, ¿ya? Con más ejercicios y con más temas. ¿Listo? Me despido entonces. Gracias, Gracias.